Bueno, vamos a continuar, señoritas y jóvenes, con este nuevo tema que es el de aportaciones de seguridad social, cuotas obrero-patronales, que es SUA, ¿no? Sistema Único de Autodeterminación de Cuotas. Vamos a analizar algunos artículos de la Ley del Seguro Social, como ya lo empezamos a hacer la clase pasada. Entonces voy a proyectarles diapositivas para irlas comentando. Cerqueda, ¿ya pudiste ingresar? Cerqueda. ¿Estabas en dos dispositivos? ¿Sí me escuchan? Sí, profe. Ah, gracias. Ahí ven mi diapositiva. Sí, profe. Ok. Sí. Bueno, esta fue la que comentábamos la clase pasada, que es de los seguros que cubre el seguro obligatorio para los trabajadores, reitero, su esposa, sus hijos y sus padres. Entonces vamos a seguir avanzando. Aquí en el artículo 12 de la Ley de Seguro Social y 12 del Reglamento de Afiliación, señala que las personas señaladas en los artículos 20 y 21 de la Ley Federal del Trabajo que presten en forma permanente o eventual a otras personas físicas o morales o unidades económicas sin personalidad jurídica un servicio remunerado personal y subordinado. Acuérdense que el artículo 20 y 21 habla de la Ley Federal del Trabajo, establece el contrato y en qué caso se considera que existe subordinación. Entonces, cuando una persona, ya sea que le presta un servicio a una empresa, a una, eh, a una persona física, a una persona moral, un servicio personal remunerado y subordinado, cualquiera que sea el acto que le dé origen y cualquiera que sea la persona jurídica o la naturaleza económica del patrón, estará obligado a registrarse al IMSS cuando inicie la relación laboral. Reitero, si ustedes van a iniciar una relación laboral con una empresa y existe subordinación, el patrón está obligado a inscribirlos al Seguro Social. Como dice aquí, el patrón estará obligado a registrarse cuando inicie la relación laboral. En el caso de las sociedades cooperativas, cuando inicie operaciones la sociedad cooperativa. Y cuando haya, por ejemplo, decretos, en el caso que los emita el Ejecutivo Federal, cuando es un decreto para afiliar al IMSS, por ejemplo, ahora el que estuvo de IMSS Bienestar, por ejemplo, es un decreto, pues cuando inicia la vigencia del decreto, pero en el que nos tiene relación directamente con nosotros es cuando en una empresa, un despacho, yo me presento a laborar y existe relación laboral, hay un servicio remunerado y hay subordinación, el patrón tiene obligación de inscribirme al Seguro Social. Por eso se llama régimen obligatorio o régimen de aseguramiento obligatorio. Entonces, está obligado a registrarme al IMSS cuando inicie la relación laboral, la empresa, ¿correcto? Esto lo establece el artículo 12 y el 12 del reglamento de afiliación. A ver, vámonos al 12 del reglamento de afiliación.
La ley del Seguro Social tiene alrededor de 1,500 artículos entre artículos de la ley y artículos de los reglamentos. Tiene reglamento de afiliación, tiene reglamento de dictamen, tiene reglamento de clasificación de riesgos de trabajo, de construcción, tiene un sinnúmero de reglamentos. El que vamos a ocupar nosotros es el reglamento de afiliación y clasificación que está al final de su ley. O sea, estos reglamentos están al final de la ley, ¿no? Que se llama Reglamento de la Ley del Seguro Social en materia de afiliación, clasificación de empresas, recaudación y fiscalización. Les comenté que vamos a usar esta ley, los que la traigan. Al final de la ley van a estar los reglamentos. Y está el artículo 12 que les comentaba, y el artículo 12 del reglamento y el 12 de la ley del Seguro Social, ¿no? Es obligación, reitero, de los patrones, si existe relación laboral, si hay subordinación, el patrón está obligado a inscribirlos al Seguro Social. ¿Hay alguna duda? Porque me imagino que muchos de ustedes ahorita están laborando en los despachos, por lo regular. Ahí se da mucho esta situación que entramos a laborar a los despachos. Muchos le llaman como becarios, pero para la ley del Seguro Social no existe el concepto de becarios, ¿no? O eres un trabajador de tiempo y obra determinada o indeterminada, o sea, es decir, que tienes ya la planta, ¿no? ¿Correcto? Entonces, no sé si hay alguna pregunta con esto de la obligación del patrón de inscribirse como patrón ante el instituto e inscribir a sus trabajadores. ¿No hay preguntas? No, Bueno, ninguna. bueno, voy a continuar con la siguiente diapositiva. En el artículo 15 de la Ley del Seguro Social, hay una serie de obligaciones que deben de cumplir los patrones que le establece el instituto. Por ejemplo, está la fracción primera: el patrón tiene que registrarse e inscribir a sus trabajadores, comunicar altas y bajas, modificación de salario dentro de los plazos no mayores de 5 días hábiles. Entonces, vamos a suponer que yo contrato hoy a ustedes en mi despacho, ¿no? Yo los contrato hoy y ya existe relación laboral. Bueno, yo tengo la obligación, de acuerdo a la ley, al artículo 12 de la ley, de inscribirme como patrón, e inscribirlos a ustedes, ¿no? Al instituto. ¿Cómo me inscribo yo como patrón? Bueno, tengo que ingresar a la página del IMSS, tengo que llenar unos formatos en la página del IMSS. ¿Qué dice de la Rosa? Requiere múltiples preguntas. De la Rosa Aguilar, ¿está ahí, Paulina, Ingrid? Sí, profe, Sí, ¿qué pasó? es que aquí me puse que de la Rosa Aguilar, no estás preguntando ni nada, ¿verdad? No, profe. Ok, entonces en el ejemplo, gracias, Ingrid. Entonces, en el ejemplo que vamos a suponer que yo hoy los contrato a ustedes para trabajar en mi despacho. Yo tengo que inscribirme como patrón inicialmente. ¿Cuál es el procedimiento que establece la ley y el reglamento de afiliación? ¿No? Bueno, yo tengo que entrar a la página del IMSS, tengo que llenar una serie de formatos que me piden, que están contenidos en el acta constitutiva de mi empresa o de mi despacho, y tengo que generar una cita. O sea, una vez que yo requisito todos esos documentos que me pide el instituto en la página del IMSS y que que los termino de requisitar, yo se los envío al IMSS. El IMSS me manda un acuse de recibido y me agenda una cita para que yo como patrón me presente en días y hora
que me agendó el instituto para inscribirme como patrón. ¿Qué documentos me piden? Bueno, que vaya el representante legal de la empresa, que lleve la inscripción al RFC en el SAT, que lleve el acta constitutiva, ¿no? Y ahí me inscribo como patrón en el instituto. ¿Qué más tengo que hacer en la página del SAT? Bueno, yo para poder navegar como patrón o para poder entrar a los aplicativos del instituto, se requiere que haya yo generado un certificado digital y una contraseña en la página del SAT. ¿Para qué me va a servir a mí este certificado digital y mi contraseña y el usuario? Bueno, lo que sucede es que yo una vez que me inscribo yo como patrón y para inscribir a mis trabajadores, tengo que utilizar el aplicativo de INSS que se conoce como ITSE. ¿Alguien ha trabajado o ha usado el ITSE, el aplicativo de la página de INSS? Sí, profe. Sí, profe. Sí, bueno, para poder navegar en este aplicativo que es INSS desde su empresa, o sea, la abreviatura ITSE es INSS desde su empresa. ¿Para qué va a servir? Bueno, en este aplicativo que está en la página del IMSS y que yo puedo ingresar a él con el certificado digital de la empresa y con mi número de usuario, ¿no? Me sirve para dar de alta a mis trabajadores, modificar salario, darlos de baja, presentar la declaración anual de riesgos de trabajo y presentar otra serie de avisos a través de este aplicativo del IMSS. Si no tengo yo mi certificado digital, lo tengo que generar en el momento que me inscribo como patrón, porque después de que me inscribo como patrón, el siguiente paso es inscribir a mis trabajadores, al Instituto del Seguro Social. Y lo que necesito es tener mi certificado digital, que lo genero, reitero, a través de la página del INSS, y el otro archivo que es el archivo key, que es el de la llave, y mi contraseña. Y yo ya una vez que me inscribí como patrón, tengo mi registro patronal, procedo a inscribir a mis trabajadores al Instituto del Seguro Social, que ya vimos que es una obligación que me establece la fracción primera del artículo 15, ¿no? ¿Qué necesito yo para inscribir a mis trabajadores al instituto? ¿Qué necesito? Bueno, aquí hay dos situaciones que se pueden presentar. Yo ya como patrón, ¿qué necesito para inscribir a mis trabajadores al instituto? Bueno, si ya estuvieron inscritos al Seguro Social por otro patrón, les solicito su número de seguridad social. Si ya estuvieron inscritos con otro patrón previamente. Aquí es muy importante que le pidamos que nos envíen por correo fotocopia de la credencial del IMSS o del carnet del trabajador para poder tomar directamente de ese documento su número de afiliación, su acta de nacimiento, también la necesitamos, su CURP, también la necesitamos para poderlo inscribir, y su salario base de cotización para poderlo inscribir, y fecha a partir de qué día inicia relación laboral para poderlo yo inscribir. Reitero, si el trabajador ya estuvo inscrito en otra empresa, usted ya tiene número de seguridad social, aquí tengo que pedirle fotocopia de su credencial del IMSS, tengo que pedirle copia de su carnet en su defecto, acta de nacimiento, su CURP, y determinarle su salario base de cotización para poderlo inscribir. ¿Para qué le pido su acta de nacimiento?
¿Alguien me puede decir al trabajador, por qué creen ustedes que le pida el acta de nacimiento, una copia, para poderlo inscribir al instituto? ¿Alguien me puede decir? Para acreditar su nacionalidad, podría ser. ¿Para qué, perdón? Para acreditar su nacionalidad. Bueno, sí, también, pero principalmente para ver que su nombre sea el correcto. Hemos tenido muchos problemas con las empresas que tenemos, porque antes, ¿quién me dio la respuesta, perdón? ¿Su nombre? Yo, Adrián. Ah, Adrián. Fíjate que antes nos mandaban por correo electrónico así en un documento no oficial, nos mandaban el nombre del trabajador, nos mandaban su número de seguridad social, su CURP, y resulta que luego había errores en la captura de la secretaria que nos enviaba la información al despacho para inscribir al trabajador. Había errores en el número de seguridad social y en el nombre. Entonces, en base a esas experiencias, tuvimos que pedir que nos enviaran digitalizado estos documentos oficiales, reitero, su credencial del INE, su acta de nacimiento, su credencial del IMSS o su carnet, ¿no? Comprobante de domicilio y para armar también su expediente al trabajador, porque tenemos que saber dónde vive, porque qué tal si profe, yo tengo una duda, pero no puedo prender mi micrófono porque hay mucho ruido. En el caso de las empresas que tienen becarios, pero no dan este tipo de prestaciones como seguridad sociales porque están dados de alta como asimilados a salarios. Bueno, este, reitero, la figura de becarios y de ingresos asimilados a salarios, como ya lo vimos en ISR salarios, eso únicamente lo maneja el concepto de asimilados a salarios, la ley del impuesto sobre la renta. Y eso únicamente, el que me hizo ahorita el planteamiento, no recuerdo su nombre, que me lo escribió vía chat. El concepto de ingresos asimilados a salarios, como ustedes ya lo saben y lo conocen, es para efectuar la retención del impuesto sobre la renta, única y exclusivamente. Para la Ley Federal del Trabajo existen dos formas para contratar al personal: que estén a prueba o capacitación 120 días si es un trabajo intelectual, o a prueba 60 días. Si después de este periodo la empresa no le dice al trabajador, oye, te vamos a contratar, o ya te quedas con nosotros, o fíjate que no reuniste el perfil, te vamos a finiquitar antes de que se cumpla ese plazo, pues lo finiquitan y ya le dicen que no lo van a contratar, pero si después de los 120 días llegamos al día 121 y la empresa no le dice nada, a partir de ese día ya el trabajador es trabajador con un contrato indefinido, aunque no se lo hayan hecho por escrito. Esos son los nuevos esquemas de contratación. Para la Ley Federal de Trabajo no existe becario, no existe un contrato de 30 días, de 20 días, de 15 días. Los ponen a prueba o capacitación por un tiempo que establece la ley de 120 días y los tienen que inscribir desde el primer día del Seguro Social, aunque estén a prueba o en capacitación, y a partir de que ese plazo de capacitación concluya, si la empresa no les dice nada y ustedes ya están en el día 121, 122, quiere decir que ya tienen la planta, o que tienen el contrato por tiempo indefinido. Y la empresa, si llega al día 119 y les dice, oigan, ¿saben qué? Que no reunieron el perfil, los vamos a finiquitar. Esos son los únicos esquemas de contratación que establece la Ley Federal del Trabajo.
¿correcto? El que me preguntó, el que me hizo la pregunta de los becarios y de ingresos asimilados a salarios. A ver, aquí Rodríguez Hernández, profe, yo tengo una duda, pero no puedo prender. Ah, es Rodríguez Hernández. ¿Ya te quedó claro, Andrea? ¿Tu pregunta, Andrea? ¿Sí me escuchas, Andrea? Ah, 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 entonces, Profe, sí, perdón, sí escucho bien, lo que pasa es que como hay mucho ruido, no quiero prender mi micrófono, pero sí, ya me quedó claro, muchas gracias. sí, o sea, no hay, para la jefe de trabajo no hay contratos, reitero, de becarios, no hay contratos a 30 días, no hay contratos a ingresos asimilados a salarios. Hay dos formas, que 120 días a prueba o en capacitación, si es trabajo intelectual, 60 días, si es trabajo para obrero, y si después de esos días la empresa no les dice nada y ya siguen trabajando, quiere decir que ya tienen el contrato por obra indeterminada o tienen la planta, ¿correcto? Entonces, y tienen que inscribirlos al Seguro Social desde el primer día. Reitero, yo estaba relacionando los requisitos que yo como empresa necesito para inscribir a mi trabajador al Seguro Social. Una vez que ya me inscribí como patrón, una vez que ya tengo yo mi certificado digital, mi archivo key y mi contraseña. Reitero, hay dos formas. Hay trabajadores que ya estuvieron inscritos anteriormente con otro patrón, ya tienen su número de seguridad social. En ese supuesto, yo les pido que me envíen por internet, perdón, copia de su credencial del IMSS, carnet, acta de nacimiento, comprobante de domicilio, INE, para poderlo inscribir al Seguro Social. Y está el otro supuesto, cuando el trabajador nunca ha sido inscrito al IMSS, nunca ha trabajado y no tienen número de seguridad social. Ahí el trabajador tiene que ir a su subdelegación del IMSS para hacer una preafiliación con el acta de nacimiento, su acta de nacimiento y su credencial del INE. Ahí hay una ventanilla donde pueden solicitar que se les preafilie para que el instituto les entregue su número de seguridad social y la empresa los pueda inscribir como trabajadores al instituto, ¿correcto? Eso es muy importante. ¿Por qué pido el acta de nacimiento? Les preguntaba, porque el momento de que se inscribe al trabajador tiene que ser con los datos correctos, porque el momento en el que se afilia al trabajador en la aplicación ITSE, vamos a suponer que capturamos los datos del trabajador, su nombre completo, su número de seguridad social, su CURP y su salario base de cotización, pero el IMSS tarda en validar esa información de 12 a 24 horas. Entonces, si existe algún error en los datos del trabajador al momento de inscribirlo y no queda inscrito en ese momento, pues podemos estar en un problema de que el trabajador se pueda accidentar y por el que los datos se capturaron mal del trabajador, como es el nombre, el número de seguridad social, el trabajador no se encuentre inscrito al Seguro Social y el seguro no le pueda dar el servicio médico.
Esa es la finalidad de capturar correctamente los datos del trabajador al momento de inscribirlos en el aplicativo ITSE en la plataforma del IMSS, ¿correcto? Entonces, les comentaba del trabajador que nunca ha sido inscrito. Este número de seguridad social es como el RFC, es único y lo vamos a utilizar siempre que estemos laborando para una empresa. Por eso que debe de proporcionarse los datos correctos del trabajador. Ahora, el artículo 45 del reglamento de afiliación establece lo siguiente, miren jóvenes, le voy a dar lectura al artículo 45 del reglamento de afiliación, capítulo 3, de la inscripción de los trabajadores al instituto. Los patrones deberán inscribir a sus trabajadores ante el instituto en los términos que señala la ley, o sea, el artículo 15, fracción primera, ¿no? Asimismo, podrán hacerlo el día hábil anterior al inicio de la relación laboral. En este caso, el reconocimiento de derechos o semanas para determinar el otorgamiento de las prestaciones en dinero y en especie se contarán a partir de la fecha que como inicio de la relación laboral se señale en el aviso respectivo. Los patrones comunicarán al instituto los salarios de sus trabajadores sin exceder los límites del artículo 28 de la Ley del Seguro Social. ¿Por qué alguien me puede decir por qué el seguro en su reglamento en el artículo 45 le dice al patrón, oye patrón, te recomiendo que inscribas a tu trabajador al seguro el día hábil anterior al inicio de la relación laboral, al inicio un día antes de que te presentes a la fábrica o a la oficina? ¿Por qué creen ustedes que el instituto en el reglamento le diga esto al patrón? Yo opino que justo lo que usted comentaba, que una vez que ya inicia, supongamos que en la parte operativa y justo a la segunda hora que está trabajando tiene un accidente, si ya está asegurado, o sea, si lo aseguré un día antes, ya pasó ese lapso de 12 o 24 horas y ya va a estar dado de alta. Entonces, pues ya puede acudir o ya tiene servicio en el instituto. Así es, sí. Fíjense que, bueno, a mí me pasó, a mí me pasó, es decir, yo cuando en mi primer trabajo iba yo nervioso, ¿no? Porque pues todos le tenemos miedo a lo desconocido. No sé si los que tengan trabajo en su primer trabajo, pues estás nervioso porque vas a conocer a tu jefe, no sabes si va a ser buena onda, no sabes si va a ser mala onda o te va a gritar ese enojón. O, por ejemplo, un obrero que va a entrar a capacitación a manejar una máquina, ¿no? Una máquina y está nervioso, se puede accidentar porque es su primer día, o en el despacho el despacho tiene escaleras, te puedes resbalar, te puedes accidentar, o sea, pueden ser muchas cosas. Entonces, a nosotros nos contratan y nos pagan las empresas por darles asesoría que los proteja de contingencias, ya sea con el SAT, con Previsión Social, con el instituto, ¿no? Y en este caso, nosotros les sugerimos también, oye, inscribe a tus trabajadores un día antes, ya para que cuando llegue a la empresa ya esté inscrito al Seguro Social y si tiene algún accidente, pues en ese momento se puede ir a urgencias a su clínica más cercana. El seguro por eso lo pone aquí en el reglamento, porque se dan en la práctica, eso sucede mucho, ¿correcto? Entonces es importante que ustedes lo conozcan. ¿Hay alguna duda con esta fracción primera de las obligaciones del patrón ante el instituto? No, profesor. Ok.
Otra obligación de los patrones es llevar registros, como son las nóminas, como ustedes ya las conocen, y listas de raya, que contemplen o que contengan días laborados y salarios percibidos por sus trabajadores y conservarlos por 5 años. Ahora tengo aquí un chat. Bueno, perfecto. Ahora ya con la obligación por parte del SAT de la nómina digital o del CFDI digital, pues ya esta obligación que establece el instituto, ¿no? Para los patrones de llevar nóminas, pues de manera simultánea va de la mano con la obligación que impuso el SAT, ¿no? Que impuso el SAT las empresas. Entonces, esta obligación pues se cumple de manera simultánea, ¿no? Con esa obligación de la nómina digital o del CFDI de recibo digital. Nada más les quiero comentar que de acuerdo a esta fracción del artículo 15, hay un artículo del reglamento de afiliación que es el 9, nada más para que lo conozcan, del 9 de reglamento de afiliación, que tiene relación con los datos que debe contener la nómina, ¿no? Con relación a esta fracción segunda de las obligaciones. ¿Dónde andabas, Hinojosa? Andaba en el trolebús, profe. Ah, ¿y ahorita dónde estás o qué? Pues ya llegué a mi casa. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Perfecto. Bueno, Sí, gracias. órale, sale. Entonces, reitero, con relación a esta fracción 2 del artículo 15, hay un artículo 9 del reglamento de afiliación. Los que tengan esta ley, esta de fisconóminas, de ISEF, al final de la ley del Seguro Social de los Transitorios está el reglamento de afiliación. Lo voy a leer nada más, pero reitero, con la obligación por parte del SAT de la nómina digital, del CFDI digital de salarios, esta obligación de la fracción desde del artículo 15, pues de alguna manera queda cubierta, pero voy a darle lectura al artículo 9 del reglamento de afiliación. Los registros a que se refiere la fracción 2 del artículo 15 de la ley deberán contener, además de los datos establecidos en el mismo, los siguientes. Fracción primera: nombre, denominación o razón social completo del patrón, número de su registro patronal ante el instituto y del Registro Federal de Contribuyentes ante el SAT. Fracción segunda: nombre completo, Registro Federal de Contribuyentes, clave única de registro de población, duración de la jornada, fecha de ingreso al trabajo y tipo de salario de los trabajadores. Estoy leyendo el artículo 9 del reglamento de afiliación, donde establece qué información debe contener la nómina, de acuerdo a la ley del Seguro Social. Fracción tercera del artículo 9 del reglamento de afiliación: lapso que comprende y periodicidad establecida para el pago de los salarios. Fracción cuarta, salario base de cotización, importe total del salario devengado, así como conceptos y montos de las deducciones y retenciones efectuadas. Y quinta, unidades de tiempo laborado. Los patrones a que se refiere la fracción sexta del artículo 15 de la ley, además, están obligados a llevar sus registros por cada una de las obras. Cuando es una constructora, debe de llevar un registro por cada obra cuando son constructoras, ¿correcto? Y ya no hay pregunta con esta fracción 2. ¿Puedo pasar a la 3? Estamos viendo obligaciones de los patrones. ¿No hay preguntas? No, profesor. Bueno, viene esta otra
pregunta sustantiva, que es la de determinar y enterar las cuotas obrero-patronales a cargo del patrón. Que esto lo hacemos nosotros como contadores, ¿no? Como contadoras, lo hace el despacho, lo hace, lo hace en la empresa la contadora, el contador, determinar y enterar las cuotas obrero-patronales. Y para esto vamos a darle lectura al artículo 39 de la Ley del Seguro Social. Artículo 39 de la Ley del Seguro Social. Le voy a dar lectura porque se correlaciona con ese artículo, esta fracción 3. El artículo 39. Las cuotas obrero-patronales se causarán por mensualidades vencidas. Las cuotas obrero-patronales se causarán por mensualidades vencidas. Por ejemplo, ahorita ya venció el mes de septiembre, ¿no? Tenemos que pagar las cuotas obrero-patronales correspondientes a septiembre. Ahorita las estamos preparando, ¿no? Y el patrón estará obligado a determinar sus importes en los formatos impresos. ¿Qué formatos impresos? O usando el programa informático autorizado por el instituto. El programa informático autorizado por el instituto para el entero, para la determinación y entero de las cuotas se conoce como SUA. ¿Alguien ha manejado el SUA? ¿Alguien ha manejado el SUA? Ah, ya. ¿En el despacho? ¿En dónde? En Fernanda. despacho. Ah, ¿tú lo manejas, Fernanda? Sí, para algunas empresas que manejamos, pues tenemos que sacar lo que vamos a pagar o lo que van a pagar del IMSS. Ah, ok, muy bien, te felicito, te felicito. Bueno, entonces, este programa es un programa que se encuentra en la plataforma del IMSS y que los patrones lo pueden descargar a su escritorio y obviamente para poder trabajar con él, pues tenemos que capturar los datos del patrón cuando se dio de alta en el instituto. O sea, hay que llenar unos formatos y ahí hay el número de registro patronal, entre otros datos, ¿no? Y también, eh, capturar los datos de los trabajadores una vez que los hayamos inscrito al Seguro Social a través de la aplicación ITSE, IMSS desde su empresa, ¿correcto? Entonces, vamos a utilizar el programa informático autorizado por el IMSS. Asimismo, el patrón deberá presentar ante el instituto las cédulas de determinación de cuotas del mes de que se trate y realizar el pago respectivo. Aquí pongan mucha atención. Y realizar el pago respectivo a más tardar el día 17 del mes inmediato siguiente. Entonces, por ejemplo, si ahorita nosotros estamos determinando las cuotas obrero-patronales correspondientes al mes de septiembre, ¿cuándo tengo que pagar las cuotas obrero-patronales del mes de septiembre? ¿Alguien me puede decir? 17. Hoy, ¿no? Hoy no, Octavio. Sí, hoy. ¿Qué pasa si no las pagué hoy, Octavio? Pues puede haber a lo mejor algún recargo de una multa o algo por el estilo. A ver, ¿quién me puede contestar esta pregunta? Hoy era el vencimiento, según la ley, el día 17 de octubre, para pagar las cuotas obrero-patronales correspondientes a septiembre de 2025, pero no las pagué hoy. ¿Tengo que pagar recargos y actualización? ¿O hay algo más por ahí? Algunas veces llega un aviso del IMSS al domicilio de la empresa, ¿no? ¿No? ¿Mandé? ¿Qué pasó, Mario? Sí, ya te También, escuché. Alex, ya te escuché. Sí.
¿Mande? por incumplimiento. No te escucho, Mario. Se corta tu audio. No. ¿Qué establece el Código Fiscal de la Federación cuando el día de vencimiento de pago de contribuciones es 17, pero también es viernes? Código Fiscal de la Federación. Se puede Yo pagar tengo hasta el lunes, entendido, ¿no? justo, ¿Sí se acordaban? ¿O ya no se acordaban? Déjenme Con respecto buscarles. al pago de las cuotas sobre los patronales, no, pero al pago de los impuestos se aplica lo mismo, ¿no? Me va más por eso. No, no, también para el Seguro Social, pues es una contribución. Por eso yo, al iniciar el tema de cuotas de seguridad social, les hice un pequeño contexto de que estas cuotas están contenidas en el artículo 2 del Código Fiscal de la Federación y que son contribuciones. Entonces, si nos vamos al Código Fiscal de la Federación, Profesor, sí, perdón, la interrupción. Es que tengo una compañera que ya está conectada, pero se tuvo que desconectar y quiere ver si la puede volver a ingresar. así como no, lo que pasa Es con Marisol, creo que es número de lista 47, Marisol Rodríguez, algo así. Por favor. ¿y por qué se desconectan? ¿Qué pasa o qué onda? No sé, creo que es por cuestión de internet o algo así. Álvarez Martínez ya está. ¿O se van a echar algún refresquito o algo? ¿O qué? Dale, gracias. Ya encontraron el artículo del código donde está cómputo de los plazos. Artículo 12. A ver si está por aquí, rápido lo encuentro. Ayúdenme a buscarlo, eso del día 17. Ayúdenme a buscarlo en el 12, no lo encuentro. Ya lo encontré, profe. ¿Es el 12? Sí, ¿Qué ajá, párrafo? el 5 como en la mitad. 1, 2, 3, 4, 5. ¿El que está en negritas? Ajá, A ver, dale lectura, por favor. sí. También se prorrogará el plazo hasta el día hábil siguiente, cuando sea viernes el último día del plazo en que se deba realizar el pago de contribuciones ante las instituciones de crédito autorizadas. Ok. Aquí, como ustedes pudieron percibir, hace mención a contribuciones, ¿no? Y de acuerdo al contexto, a la introducción que yo les di la primera clase, las aportaciones de seguridad social son contribuciones para efectos del Código Fiscal de la Federación. Entonces, esta ampliación de plazo, pues también es aplicable para las aportaciones de seguridad social, ¿correcto? Es que, bueno, ustedes pues van empezando en este
tema contable, financiero, fiscal, legal y mercantil, ¿no? De la profesión. Pues su servidor, yo empecé a trabajar desde el año 81, ¿no? Entonces, el 81 a la fecha, pues ya son como 91, 2001, 81, 91, 2001, 20, casi 25 años de experiencia, jóvenes, y en despacho. En despacho ha sido toda mi experiencia. Entonces, pues obviamente, como les he venido yo insistiendo que necesitamos trabajar en esta profesión, en lo que ustedes quieran, ¿no? O sea, si les gusta finanzas, en finanzas, si les gusta en la parte de auditoría, pues en auditoría, o si les gusta la parte de recursos humanos, en recursos humanos, en la administración, si les gusta, pues en administración, pero necesitamos trabajar. Entonces, yo no me acordaba o sea, es decir, del párrafo en el Código Fiscal de la Federación, pero como lo aplicamos cada mes, ¿no? Esto de los vencimientos de pago de contribuciones y obviamente que también damos cursos en empresas y todo lo demás, pues ya más o menos tenemos ubicados las disposiciones, pero simplemente les comentaba que la ley del Seguro Social, junto con sus reglamentos, son como 2.500 artículos. ¿Quién va a poder dominar esos artículos, tantos artículos de la ley? Su servidor más o menos los conoce por lo que se maneja todos los días y con los clientes, en las empresas, en los despachos, con las declaraciones provisionales, las anuales, seguro social, nóminas, 3% sobre nóminas, porque ya hemos todo el día manejamos todos esos conceptos. Entonces, a través de estarlo repitiendo todos los días y consultándolo en la ley, pues se nos queda algo grabado de lo que más usamos. Entonces, estaba con la obligación del pago de las cuotas obrero-patronales, que al final de cuentas, hablando del seguro social del instituto, con este pago que presentan los patrones en el banco, el día 17, pero hoy como es viernes y es vencimiento de plazo, y de acuerdo al artículo 12 del Código Fiscal de la Federación, igual para el SAT, también para impuestos federales, como es IVA, ISR, retenciones a terceros y todo lo demás, también el plazo se recorrió de vencimiento al siguiente día hábil. ¿Correcto? Entonces, voy a continuar con la lectura del artículo 39 para que lo correlacionen con esta fracción tercera, que es una obligación sustantiva. O sea, una vez que se inscribe el patrón e inscribe a sus trabajadores, pues estas tres obligaciones, como llevar registro de las nóminas, es otra obligación sustantiva, y el de determinar y enterar las cuotas obrero-patronales con el software que proporciona el instituto, que es el ITSE, son obligaciones sustantivas que hacemos nosotros en el despacho, ¿no? Entonces, voy a terminar de darle lectura a este artículo 39. La obligación de determinar las cuotas deberá determinarse aún en el supuesto de que no se realice el pago correspondiente dentro del plazo señalado en el párrafo anterior. Los capitales constitutivos tienen el carácter de definitivos al momento de notificarse y deben pagarse al instituto en los términos, plazos previstos en esta ley. ¿Hay duda con esta fracción tercera? Jóvenes y señoritas, ¿hay duda? No, profe. ¿No? Bueno, vamos a seguir. No, ninguna. ¿Tú tienes una pregunta, Luis? Luis No, Enrique. ninguna. Ah, ok. Bueno. ¿Qué? Vamos a seguir avanzando entonces. Obviamente, si estas obligaciones no las cumplen los patrones, pues se hacen acreedores a multas, ¿no? Hay sanciones, ¿no? Entonces, aquí está la fracción cuarta, otra obligación de los patrones ante el instituto
proporcionar al instituto los elementos e información necesarios para precisar la existencia, naturaleza y cuantía de las obligaciones a cargo del patrón. O sea, el instituto hace también revisiones como el SAT, revisiones de escritorio, y solicita a los patrones información para precisar que el patrón está cumpliendo con sus obligaciones. Fracción quinta, permitir las inspecciones y visitas domiciliarias que practique el instituto. Eso nos queda muy claro. Pues ahora, pues la fiscalización, pues está todo lo que da, ¿no? Está todo lo que da la fiscalización con los contribuyentes y con los patrones. Y debemos llevar todo ahora sí que en regla, ¿no? Todo en regla de acuerdo a como lo establece la ley, para no tener ningún problema con la autoridad fiscal, tanto con el SAT como con el instituto. Entregar constancias, fracción sexta, patrones que se dediquen a la actividad de la construcción deberán, o sea, la construcción es un ramo que está muy vigilado por el SAT y por el instituto. Hay mucha rotación de personal, muchas empresas constructoras no inscriben a sus trabajadores, a los albañiles, a los plomeros, a los electricistas, a los yeseros, a los ayudantes en general, porque como son obras que luego duran un mes, 2 meses, no los inscriben. Pero ya vimos que cuando hay relación laboral, el patrón o la constructora tiene que inscribirlos desde que inicia la relación laboral. Entonces, el instituto tiene programas especiales para hacer auditorías a las constructoras, y le pide más información. Por ejemplo, cuando se trata de empresas constructoras, deberán expedir y entregar a cada trabajador constancia escrita del número de días trabajados y del salario percibido semanal o quincenalmente. Es un giro de empresa que tiene mucha rotación de personal, o sea, son personas, son trabajadores que son muy irregulares en su trabajo. O sea, pueden ir 2, 3 días a la semana y después ya no van, ¿correcto? Asimismo, deberán cubrir las cuotas obrero-patronales aún en cada caso de que no sea posible determinar él o los trabajadores a quienes se deban aplicar. El reglamento de construcción establece que las constructoras deben de tener un registro patronal por cada obra que lleven a cabo. O sea, esto con el fin de que el instituto ejerza un control sobre las constructoras y por cada obra les asigna un registro patronal por cada obra a las constructoras. Fracción séptima, cumplir con las obligaciones que establece en relación con el seguro de retiro, cesantía avanzada y vejez. O sea, esta es una obligación que tienen las empresas y que se relaciona directamente con este seguro que tiene que ver con el seguro y las pensiones que tiene que pagar el instituto. Cumplir con las demás disposiciones de esta ley y sus reglamentos que vamos a estudiar. Expedir constancias a trabajadores eventuales y del campo. Expedir y entregar, en el caso de trabajadores eventuales de la ciudad o del campo, constancia de los días cotizados de acuerdo al reglamento de afiliación. No serán aplicables las obligaciones de las fracciones 1, 2, 3 y sexta en los casos de construcción, ampliación o reparación de casas habitación, cuando los trabajos se realicen en forma personal por el dueño o por cooperación comunitaria. La información a que se refieren las fracción primera, segunda, tercera y cuarta deberá proporcionarse al IMSS en documento impreso, en medios magnéticos, digitales, electrónicos, ópticos o de cualquier otra naturaleza. Por ejemplo, la fracción 1 es inscripción del patrón ante el instituto. Ese tiene que ser a través de medios digitales, a través de la plataforma del IMSS. Se hace la inscripción del patrón. La fracción 2 es nóminas por medios digitales. La fracción 3 es el pago de las cuotas obrero-patronales a través de ITSE. Y la fracción 4, no recuerdo cuál es.
La fracción cuarta. Bueno, esto a ustedes de la cuestión digital, pues ustedes lo dominan, nacieron con la computadora, ustedes no tienen mayor problema, pero aquí la situación es que tienen que conocer primero la ley, porque todo lo que tienen los programas informáticos del SAT o digitales del SAT o del instituto, pues todo está, ¿cómo se llama? Programado. El hardware de estos programas digitales que usa el SAT y que usa el instituto está programado con lo contenido en las leyes. O sea, los ingenieros que hacen estos sistemas digitales tienen que apoyarse en asesores, en contadores o fiscalistas para que hagan estos programas digitales para que cumplan los contribuyentes con sus obligaciones de forma digital. ¿Correcto, jóvenes? ¿Hay preguntas con las obligaciones que hemos analizado? ¿Tienen alguna pregunta? No, gracias, profesor. Bueno. Vamos a pasar a analizar los tipos de salario. Pues es decir, el artículo 28 de la Ley del Seguro Social establece que los patrones, para inscribir a sus trabajadores, pues dice el 29, si no, a ver si no mal me equivoco, 29, ¿no? 30. Es el artículo 30. Es el artículo 30, tipos de salario base de cotización. Es decir, un patrón cuando va a inscribir a sus trabajadores ante el instituto, la ley establece en el artículo 30, que le voy a dar lectura, dice, para determinar el salario base de cotización se estará lo siguiente, pues es decir, por el tipo de trabajo que lleven a cabo los trabajadores de un patrón, se va a considerar si es un salario fijo, un salario variable o un salario mixto. Esto lo establece el artículo 30 de la Ley del Seguro Social. Yo cuando inscribo a un trabajador en el aplicativo ITSE y capturo todos los datos que me pide este aplicativo, en primera instancia me pide el número de seguridad social, me solicita el nombre completo del trabajador, me solicita el CUR, o la CUR, perdón, la CUR, me solicita la jornada que va a tener el trabajador en el aplicativo de ITSE para inscribirlo al Seguro Social, y en uno de sus recuadros me solicita el tipo de salario base de cotización. Y como ya lo vimos, o como lo vamos a empezar a estudiar, en el artículo 30, el patrón, de acuerdo a los pagos que le haga a su trabajador, tiene que decirle al instituto qué tipo de salario va a recibir su trabajador. Y vamos a comentarlos. Por ejemplo, salario fijo. Si yo tengo un trabajador y le voy a pagar prestaciones que son previamente conocidas, o sea, es decir, que cuando me contratan la empresa y en un contrato me dicen de trabajo, oye, Isidro Cañedo, te voy a pagar al mes 30,000 pesos. Me lo dicen en el contrato, ya que me seleccionaron, ¿no? Y que pasé todos los filtros. Te voy a pagar 30,000 pesos al mes. Te voy a pagar prima vacacional del 25%. Te voy a pagar aguinaldo de 15 días y te vamos a dar una compensación mensual de 2,000 pesos. Entonces, ese trabajador
cuando le plantean eso en el contrato de trabajo, se entiende que lo que las prestaciones que le están pagando son prestaciones fijas. ¿Por qué fijas? Porque por lo regular, esas prestaciones no se van a mover durante 365 días del año. Porque si hablamos de un salario mensual, pues acuérdense ustedes que los salarios aumentan cada año, ¿no? Y posiblemente el salario me lo incrementen hasta el siguiente año. Las vacaciones va a aumentar la prima cuando yo, si en el segundo año, en lugar de pagarme 12 días en el primer año, me pagan 14, obviamente va a aumentar la prima vacacional. O por ejemplo, si me aumentan la compensación, pues ya tiene que estar contenido en el contrato de trabajo. Entonces, no sé si haya alguna duda, ¿qué prestaciones considera el salario fijo cuando una empresa va a inscribir a su trabajador ante el instituto? También me pueden decir, oye, te vamos a pagar fondo de ahorro, el 10% de tu salario. Es una prestación fija, no se va a mover durante los 365 días del año. Oye, te vamos a pagar también, por ejemplo, vales de despensa. Tampoco se van a modificar y están contenidas en el contrato. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Qué tipo de prestaciones contiene el salario base de cotización fijo? Es muy importante que esto les quede muy claro porque esto lo vamos a manejar cuando hagamos la determinación del salario base de cotización. ¿Hay alguna pregunta? ¿Qué tipo de prestaciones? ¿Alguien me está haciendo una pregunta en el chat? ¿No, verdad? No, profesor. ¿Hay alguna pregunta? ¿Qué tipo de prestaciones se van a considerar para saber si el salario que le está pagando una empresa a su trabajador son de un salario fijo? Son, como dice aquí, prestaciones o retribuciones previamente conocidas. Yo las conozco en el contrato de trabajo. Ya les di varios ejemplos de prestaciones que derivan de esa relación laboral. Salario, te vamos a pagar 30,000 pesos al mes. Este salario posiblemente se modifique hasta el siguiente año. Prima vacacional del 25%. Esta puede aumentar con la antigüedad del trabajador. Si estamos en su segundo año, pues ya van a ser 14 días. Te vamos a pagar fondo de ahorro 10% sobre tu salario. Te vamos a pagar vales de despensa. Son prestaciones previamente conocidas y que normalmente están plasmadas en el contrato de trabajo. Es que me está aquí apareciendo el chat, como que si alguien me quisiera hacer alguna, profe, dice la compañera, o si me puede, dos personas están. Sí, aquí están Carol y Aldair. ¿Qué te pasó, Aldair? Aldair. ¿Qué te pasó, Aldair? ¿Por qué te saliste? Aldair. Hola, profe, perdón, es que está fallando mucho la señal. Entonces, ya es la cuarta vez, me parece, que intento entrar. Discúlpeme. No, no te preocupes, no, esto sí, ahora sí que, pues ni modo, así tenemos que estar, no te preocupes, Aldair, ¿se puede saber qué internet tienes? ¿Con cuál internet trabajas? Es que estoy con los datos, pero no me encontraba. Tuve que salir un momento y no tenía señal. Una disculpa, profesor. No te preocupes, ni hablar. Hijo, pues los datos se te van a acabar con las clases. ¿Qué? ¿Estás comprando tarjetas o qué estás haciendo? Pues tengo datos ilimitados. Ah, caray.
¿Estás colgando de la línea o qué? No, no es así. Bueno, luego nos pasas el secreto pues, para no pagar internet, ¿no? ¿O qué? Está bien. No, pero siempre hay que actuar bien, ¿eh? Hay que actuar bien, ¿no? O sea, no fue una broma nada más. Bueno, ok, ¿hay pregunta con las prestaciones que debe contener el salario fijo? Es una obligación contenida en el artículo 30. Yo debo de inscribir a mi trabajador de acuerdo a las prestaciones que le estoy pagando con el tipo de salario que le corresponde, ¿correcto? Porque vamos a ver más adelante que luego tienen un efecto en el pago de las cuotas obrero-patronales. Bueno, si no hay dudas ya con el salario fijo, vámonos a la fracción segunda del artículo 30, que tiene que ver con el salario variable. Cuando una empresa le otorga a su trabajador sueldos o prestaciones variables, bueno, se considera salario variable cuando los elementos o las prestaciones que le paga la empresa no pueden ser previamente conocidas. ¿Alguien me puede decir dos prestaciones que le pague una empresa a su trabajador y que no están contenidas en el contrato porque es una prestación variable que va a estar cambiando durante todo el mes? ¿Alguien me puede decir dos prestaciones que le pague una empresa a su trabajador y que no estén contenidas en el contrato porque en el mes van a estar modificándose esas prestaciones? ¿Alguien me puede dar dos prestaciones que le pague la empresa? ¿Pueden ser las comisiones? Son las comisiones, exacto, Rodrigo, las comisiones. Yo, sí, Fernanda, soy. Bueno, también podrían ser los bonos o premios de puntualidad. Bonos de productividad, exactamente. Es decir, yo como empresa me voy a enterar, y también puede ser el tiempo extraordinario, por ejemplo, los bonos de asistencia, los bonos de puntualidad. Yo voy a saber cuánto le pagué de estos conceptos de comisiones, ¿no? Por venta, ¿no? De tiempo extraordinario, de bonos de productividad, hasta que se los pague, ¿no? Y realmente sepa cuánto vendió el trabajador en el mes, y si le estoy pagando una comisión del 5% y le voy a pagar sobre el monto de las comisiones del mes el 5%, o del bono de productividad, cuántas contabilidades, por ejemplo, o me hizo al mes, o cuántas unidades producidas me hizo al mes, y sobre eso le voy a pagar un sueldo o una prestación que ya la conozco yo hasta el final del mes. Es una prestación variable. Igual el tiempo extra, aunque lo conozco cada semana, va a ir variando todos los días. Entonces, eso es un salario variable. Cuando las prestaciones no se pueden conocer en el contrato, ¿cuánto le voy a pagar? ¿Hay duda con un salario variable con qué prestaciones puedo yo considerar que se está pagando un sueldo variable? ¿Hay preguntas? No, profesor. Muy bien. Y el salario mixto, que es el que por lo regular usan casi todas las empresas para inscribir a sus trabajadores al instituto, de acuerdo al artículo 30 de la Ley del Seguro Social, y establece el salario mixto se considera cuando se integre por prestaciones fijas y variables, es decir, que tenga un sueldo, una prestación fija, variable, que me vayan a dar un bono de productividad, que me vayan a pagar tiempo extra. Entonces ahí hay un salario con elementos fijos, un salario con elementos variables, y se considera salario mixto. Por lo regular, lo que lo hace mixto en la práctica empresarial, ¿no? En la vida real, es el tiempo extraordinario, ¿no? Que se le paga un salario, que es una prestación fija, pero también le paga tiempo extraordinario. Ahí el salario se convierte en salario mixto.
Es el ejemplo más clásico, ¿correcto? ¿Hay dudas con salario mixto? No, ninguna. Perfecto. Vamos a hacer algunos ejemplos de estos tipos de salario, ya numéricos. Se los voy a proyectar aquí para que lo conozcan. Entonces, por ejemplo, miren, el señor Alberto Torres tiene un salario de 500 pesos cuota diaria. Cuando se hace referencia a cuota diaria, quiere decir que es únicamente su salario por prestarle el servicio al trabajador únicamente. Ese trabajador estaría ganando al mes 5 por 3, 15,000 pesos mensuales, ¿correcto? Si multiplico 500 pesos por 30 días, pues son 5 por 3, 15, ¿no? 15,000 pesos al mes. También la empresa le va a pagar prima vacacional, aguinaldo de acuerdo con lo señalado en la Ley Federal de Trabajo. ¿Quién me puede decir cuál es la prima vacacional que establece la Ley Federal del Trabajo y el aguinaldo? Y el aguinaldo, ¿cuáles son? Volvemos aquí de nuevo a utilizar las disposiciones contenidas en la Ley Federal del Trabajo. Como todas estas contribuciones, son contribuciones laborales que derivan del pago de nóminas y como ya vimos, el pago de los sueldos pues, está contenido en la Ley Federal del Trabajo. ¿Cuál es la prima vacacional y el aguinaldo que establece la Ley Federal del Trabajo? Adelante, Andrea. El mínimo de prima es el 25% y el mínimo de aguinaldo son 15 días. Exactamente. Eso lo establece la Ley Federal del Trabajo. O sea, prima vacacional del 25% y aguinaldo hasta el día de hoy de 15 días, porque también hay una propuesta de reforma para aumentar el aguinaldo a 30 días. Sí hay una propuesta que está en el Congreso, ¿no? Bueno, lo que está vigente ahorita es prima vacacional, como lo comentó Andrea, del 25% y aguinaldo de 15 días. Adicionalmente, la empresa le va a otorgar un bono mensual fijo de 600 pesos. El señor Torres es de reciente ingreso a la empresa. Entonces, acuérdense que el salario base de cotización, cuando vimos los elementos de la contribución, aportaciones de seguridad social, el salario base de cotización es la base para que los trabajadores y los patrones paguen las cuotas obrero-patronales. Hay dos formas de determinar salario base de cotización. Nosotros la que usamos en el despacho es la que está en el segundo segmento de esta diapositiva. Ahorita vamos a ver el segundo segmento. O sea, es decir, aquí ya nos queda claro qué tipo de salario es, de acuerdo al artículo 30, por las prestaciones. ¿Qué tipo de salario es? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué tipo de salario es con el que voy a inscribir a este ¿Es salario trabajador? fijo? Es salario fijo. Obviamente, todas esas prestaciones, o sea, decir, yo aquí les puse el salario diario, pero realmente al mes va a percibir un salario de 15,000 pesos, ¿no? Todo eso está contenido en el contrato de trabajo cuando lo firma el trabajador. O sea, es decir, el sueldo mensual fijo de 15,000 pesos, la prima vacacional del 25%, el aguinaldo de 15 días, y también establecen el contrato que le van a dar un bono mensual fijo, ¿correcto? Pues, se precisa que es fijo, de 600 pesos. Entonces, ¿cómo determino yo su salario base de cotización fijo? Bueno,
Vamos a ver más adelante que todo lo que reciba el trabajador de salario va a formar parte de su salario base de cotización, salvo algunas prestaciones que vamos a ver más adelante. Entonces, el salario que le paga la empresa, siempre las prestaciones se van a determinar para efecto de determinar salario base de cotización, son prestaciones diarias, por día, ¿correcto? Entonces yo aquí les di el salario diario, cuota diaria de 500 pesos. Ahora, la prima vacacional. La prima vacacional, como ustedes lo saben, en el primer año, la empresa está obligada a pagarle o el trabajador que goce 12 días en el primer año. Esta prestación, como ustedes lo pueden saber, las vacaciones se pagan por año. Entonces, yo para determinar este 4.11 de vacaciones, la operación que yo realizo es 12 por 25% de prima vacacional entre 365 días, porque la prestación de los días de vacaciones es por un año, por su salario, lo que se le va a sumar a su salario base de cotización por un día de la prima vacacional de los 12 días de vacaciones es 4.11. Pues es decir, reitero, yo para inscribir a mi trabajador con prestaciones fijas y salario base de cotización fija, tengo que convertir todo lo que le va a pagar la empresa al trabajador por un día. Entonces, reitero, el primer año de trabajo, por eso les puse ahí, el señor Torres es de reciente ingreso en la empresa. Entonces, yo para saber cuánto le va a pagar la empresa de prima vacacional cuando se vaya de vacaciones por un día, la prima vacacional es de 4.11. Bueno, me brinqué, ahorita vamos con el aguinaldo. Entonces, ¿hay dudas cómo llegué a este 4.11? ¿Aquí? ¿Tienen duda? Este procedimiento, reitero, es para determinar salario base de cotización fijo por prestaciones que recibe el trabajador de su relación laboral. La ley del Seguro Social establece que yo determino un salario base de cotización, que es la base gravable para el pago de las cuotas obrero-patronales. ¿Hay duda cómo determiné esto 4.11? Nos queda claro que en el primer año el trabajador va a recibir 12 días de vacaciones y de acuerdo a su contrato, la empresa le va a pagar un 25%, pero en un año. Entonces, yo para llegar a esos 4.11, pues aplico esta formulita, 12 días de vacaciones por el 25 días, por el 25%, ¿cuántos días de vacaciones le va a pagar de prima vacacional? Si yo multiplico 3 días, ¿no? Le va a pagar de prima vacacional. Entonces, esos 3 días entre 365, porque esos 3 días de prima vacacional son por un año, ¿no? Porque lo estoy tomando como base los 12 días del primer año. Esos 3 días entre 365 por 500 pesos, que es su salario, lo que le va a pagar de prima vacacional por día es 4.11. Reitero, todo lo que reciba el trabajador del patrón va a formar parte de su salario base de cotización, que es la base gravable para el pago de las cuotas obrero-patronales. Y si vemos el aguinaldo, miren, el aguinaldo se paga anual, ¿no? 15 días. Entre 365 por 500, le va a pagar de aguinaldo por día
20.55. Este procedimiento ya lo habíamos comentado anteriormente cuando vimos cuando vimos ISR salarios, y está en el artículo 29 de la Ley del Seguro Social. Le voy a dar lectura, jóvenes. Para determinar la forma de cotización, que es el caso, estamos determinando salario base de cotización, artículo 29 de la Ley del Seguro Social. Para determinar la forma de cotización se aplicarán las siguientes reglas. El mes natural será el periodo de pago de cuotas. Luego dice aquí, para determinar el salario diario, en caso de que se pague por semana, quincena o mes, se dividirá la remuneración correspondiente entre 7, 15 o 30 respectivamente. Luego pongan atención en el siguiente enunciado. Análogo procedimiento será empleado cuando el salario se fije por periodos distintos a los señalados. Aquí, en el caso del aguinaldo y de la prima vacacional, como estas prestaciones la empresa los paga por año, tengo que dividirlo entre 365, hablando del aguinaldo. Al dividir 15 entre 365, voy a tener como resultado cuánto le va a pagar por día de aguinaldo. Y si lo multiplico por 500, ya lo convierto en importe. Y aquí está lo que le va a pagar por día de aguinaldo. Aquí está lo que le va a pagar por día de prima vacacional. Y se suma, ¿no? Y esto se conoce como salario diario integrado. Aquí. Hasta que hay preguntas, hasta los 524.66. No, profe, ninguna. Luego, viene una prestación adicional, que es la del bono mensual fijo, ¿no? Fijo. Bono mensual fijo. Ya vimos aquí este artículo 29 en su fracción segunda, que si el bono mensual es fijo, yo lo divida entre 30. Por día, la empresa le va a pagar 20. Y aquí está. Otros ingresos fijos, 20, que es el bono mensual. Entonces, su salario base de cotización fijo, ¿no? Es que aquí se me movió, ¿verdad? Que le agregué fijo. Aquí otros ingresos fijos es el bono mensual, 20 pesos. Pero aquí 20 pesos son por día. Entonces, su salario base mensual de cotización fijo es de 546 pesos con 66 centavos. Este salario mensual fijo, yo lo necesito de determinar porque con ese salario base de cotización fijo es con el que voy a inscribir al trabajador al Instituto Mexicano del Seguro Social. No sé si hay alguna pregunta. ¿Cómo se determina el salario base de cotización diario fijo? ¿Hay preguntas? No, profe. No. ¿Hay preguntas? ¿No hay preguntas? Con el salario, con elementos fijos. Profesor. Bueno, vámonos a la fracción segunda del 30, a un salario variable. Y ya vimos cuál es, ¿no? Entonces, por ejemplo, salario con elementos variables. Es artículo 30, fracción segunda. El señor Raúl Sánchez trabaja por comisión y durante el cuarto bimestre de 2025,
sus ingresos ascendieron a 20,000 pesos. Se ausentó 5 días. Para efecto de las cuotas obrero patronales, los bimestres del año se vuelven trascendentales. Es decir, ¿qué es un bimestre? El primer bimestre de 2025 lo integra enero y febrero. El segundo bimestre, marzo-abril. El tercer bimestre, mayo-junio. El cuarto bimestre, julio-agosto. El quinto bimestre, septiembre-octubre. El sexto bimestre, noviembre-diciembre. Entonces, reitero, para la ley del Seguro Social, los bimestres son trascendentales para el efecto del cálculo de salario base de cotización y el cálculo de cuotas. Entonces, si yo me voy al artículo 34 de la ley del Seguro Social, perdón, artículo. No es el 34, déjenme ubicarlo. Artículo 30, fracción segunda, le voy a dar lectura, que es el de salario base de cotización variable. Artículo 30, para determinar el salario diario base de cotización, fracción segunda. Si por la naturaleza del trabajo el salario se integra con elementos variables que no puedan ser previamente conocidos, se sumarán los ingresos totales percibidos durante los 2 meses inmediatos anteriores y se dividirán entre el número de días de salario devengado en ese periodo, ¿no? Entonces, si ahorita estamos en octubre, ahorita el bimestre, por ejemplo, de octubre, ¿no? Es el quinto, septiembre-octubre, es el quinto bimestre. Y aquí esta fracción segunda me establece que yo para determinar el salario base de cotización con elementos variables, considere yo los 2 meses anteriores. Los 2 meses anteriores es julio-agosto, o sea, el cuarto bimestre. Voy a darle lectura otra vez a esta fracción segunda. Si la naturaleza del trabajo, si por la naturaleza del trabajo el salario se integra con elementos variables, que es el caso de ese trabajador, las comisiones es una prestación variable, un sueldo variable, que no puede ser previamente conocida, se sumarán los ingresos, o sea, totales, o sea, por las comisiones, percibidos durante los 2 meses inmediatos anteriores. Los dos meses inmediatos anteriores, para efecto de este cálculo, se refleja en el cuarto bimestre, que es julio-agosto, ¿no? Julio-agosto. ¿Sí les queda claro cómo se cuantifican los días del bimestre para el caso de prestaciones variables? Sí, profe. Siempre vamos a tener que considerar el bimestre anterior. Ahorita el bimestre que va corriendo para estos efectos es septiembre-octubre. Y el bimestre anterior, el bimestre septiembre-octubre es el quinto bimestre del año. El anterior es el cuarto bimestre, que es julio-agosto. Si aquí la ley me está diciendo que se sumarán los ingresos totales percibidos durante los meses inmediatos anteriores, los meses inmediatos anteriores es julio-agosto, y se dividirán entre el número de días
de salario devengado en ese periodo. Aquí el salario devengado quiere decir que me establece aquí la ley los días del bimestre en el que el trabajador percibió las comisiones, porque pudo tener ausencias. Alguien me está tocando aquí la puerta. Ya nos vamos. Es Alexa. Entonces, para efectos de yo determinar el salario base de cotización en prestaciones variables, debo considerar los días de julio y agosto, que son 62 días. Julio tiene 31 días. Agosto 31. Dice que debo sumar los días. Son 62. Se ausentó 5 días, dice aquí el caso práctico. Entonces, los días de salario devengados en el bimestre son 57. Ingresos del bimestre anterior, cuarto bimestre, julio-agosto, 20,000 pesos. Entre días devengados de salario, 57. Salario diario base de cotización variable, 350.88. ¿Hay preguntas? ¿Cómo se determina el salario base de cotización variable con prestaciones variables? ¿Hay preguntas? No, profe. Artículo 30, fracción segunda. ¿Hay preguntas? No, profe. No, profesor. Bueno, perfecto. Aquí vamos a dejar la clase, que tenemos que irnos a otra clase. Ya el lunes nos saludamos y nos vemos de manera presencial, gracias a Dios y a la UNAM y a México. Y ahí nos estaremos saludando entonces con todo gusto. Y si hay dudas, pues ahí las comentamos. Excelente fin de semana. Gracias, profe, igual. Gracias, Gracias, profe. profe. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Ok, buena tarde.